La agilidad es una tendencia que empezó a acompañar a las organizaciones hace más de 2 décadas, desde el nacimiento del Manifiesto Ágil. La agilidad ha dejado de ser una metodología de desarrollo de productos a ser una competencia core de las organizaciones que buscan adaptarse a los cambios del mercado. Para muchos, este tema es muy comentado, pero hoy las organizaciones de todo el mundo continúan adaptándose al impacto continuo y profundo que nos dejó el COVID-19. La importancia de la agilidad empresarial en estos tiempos es súper relevante. Como dato, el último resultado del Business Agility Report del 2021, donde más de 254 organizaciones muestran como resultado que se requieren respuestas innovadoras para superar los desafíos sistémicos y continuos derivados del COVID. La agilidad empresarial es la capacidad y la disposición de una organización para adaptarse, crear y aprovechar el cambio en beneficio de sus clientes internos y externos. Este simple cambio de mindset es necesario para las organizaciones que requieren aumentar su capacidad de respuesta para transformar sus negocios. Existen varios caminos para alcanzar la agilidad empresarial. Algunos ya nacen ágiles, es decir, utilizan ya un modelo operativo ágil desde el principio, pero aquellas empresas que todavía están en un proceso tienen y les involucra varios pilares de su organización. En este espacio vamos a conocer desde la experiencia de nuestros panelistas cómo vienen logrando este proceso de transformación. Nuestros speakers nos van a compartir en base a su experiencia de sus industrias cómo vienen logrando este proceso de transformación ágil. Voy a presentar a quien nos acompaña en esta noche, Paola Zamudio Cortés, con más de 17 años de experiencia en tecnologías, diseñando e implementando proyectos de transformación de procesos transversales. Los últimos 5 años está liderando la transformación ágil en la banca. Actualmente ella es Head del Centro de Excelencia Lean Agile en Interbank. Bienvenida, Paola. Gracias, muchas gracias. También voy a presentar a Eileen Miano, que cuenta con más de 12 años de experiencia en áreas de productos, planeamiento estratégico, metodologías ágiles y transformación. Actualmente es Head of Agile en Entel Perú y docente de transformación digital. Bienvenida, Eileen. Gracias, Stephanie. Buenas noches a los panelistas, buenas noches también al público asistente. Muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos en esta edición del Steph Talks. Por último y no menos importante, voy a presentar a Ronald Cruzcano. Él es consultor ágil especializado en implementación y adopción de marcos de trabajos ágiles, con experiencia en proyectos de innovación digital en banca, comercio electrónico, fuerzas de venta, inteligencia comercial. Actualmente él es gerente de transformación digital de TI en Pacífico Seguros. Bienvenido, Ronald. Gracias, Stephanie. Buenas noches con todos los que están aquí conectados y gracias a Stephanie por la invitación. En esta oportunidad, la dinámica del evento va a consistir en 4 rondas de preguntas donde nuestros invitados nos van a compartir sus lecciones, desafíos, métricas y entre otros datos relevantes que ustedes, los que nos están acompañando, pueden servirles de utilidad y aplicarlos en sus negocios. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Paola, desde tu experiencia, ¿por qué la importancia de la transformación ágil en una compañía? Bueno, primero buenas noches con todos, fue bastante rápida mi entrada. A ver, nos estamos enfrentando entre un contexto cada vez más frágil, no lineal, más incomprensible, y yo diría que hasta ansioso. De hecho, ya lo hemos vivido desde hace 2 años, ¿no? Lo mencionabas en la introducción. Contexto en el cual las empresas van a tener que sobrevivir en los próximos años y tienen que generar estabilidad para poder responder a prioridades cambiantes. ¿Cómo gestiono las prioridades cambiantes? ¿Cómo hago para mejorar la velocidad en la entrega de valor a mi cliente? ¿Cómo hago para alinear cada vez más la tecnología con el negocio? Y algo no menor es cómo hago para retener y captar al mejor talento. Esto se convierte en las competencias vitales para toda organización. Y una transformación ágil te ofrece la oportunidad de generar estas competencias. Gracias, Paula.
acá rescato la captura del talento, ¿no? Y con eso conecto, Aileen, con una pregunta para ti. ¿Quiénes deben ser los involucrados en este proceso de transformación ágil y quiénes son los responsables para realizar un escalamiento? Perfecto, gracias Stephanie. Bueno, interesante pregunta en realidad y estoy segura que Paola y Ronald van a coincidir conmigo. Definitivamente todo proceso de transformación ágil tiene que estar impulsado por el alto liderazgo, ¿no? Si el CEO de una organización no está convencido del porqué y de generar justamente este proceso, yo creo que es mejor no iniciar un proceso de transformación. De hecho, algunas cifras que les puedo compartir en el último Agile State Report nos indica que el 46% de las organizaciones no cuentan con el sponsorship necesario justamente de los líderes, y esto al final termina siendo uno de los principales desafíos para escalar agilidad, que es una de las preguntas que también me mencionabas, ¿no? Entonces, en línea de eso, Stephanie, es importante que exista justamente una misión, que exista un plan de trabajo codiseñado definitivamente de la mano con el alto liderazgo, ¿no? Y que ellos tengan un rol justamente clave en todo proceso de transformación, donde lo que se busque justamente es impulsar las acciones que se buscan y sobre todo que ellos mismos también puedan ayudarnos a gestionar el cambio con sus equipos, ¿no? Entonces, la experiencia definitivamente me ha enseñado que si no hay un involucramiento directo desde el alto liderazgo, es mejor, como les decía, no iniciar este proceso de transformación y claramente tampoco podemos hablar de un escalamiento. Gracias, Aileen. Y Ronald, en base a tu experiencia, ¿cuándo has sentido realizar este escalamiento? A ver, en base a lo que han comentado Pau, Aileen, definitivamente pues las organizaciones han tenido que haber tenido alguna experiencia en haber probado digamos, alguna de las prácticas de agilidad, haber formado un equipo autoorganizado, un equipo autónomo, tener una base sólida de esa experiencia y haber sentido los beneficios que te trae la agilidad, ¿no? Estos equipos han tenido que haberse adaptado a cambios permanentes. Es importante haber vivido esto y tener la necesidad de poder replicarlo en toda la organización, ¿no? Debemos poder organizarnos eficientemente para poder entregar valor a través de estos equipos, ¿no? Debemos sentir esa necesidad. Y claramente detrás de todo esto, o encima de todo esto, por una forma alineado a lo que dijo Aileen, los líderes deben estar alineados sobre la aspiración y el valor de la transformación, ¿no? La transformación en sí no es el objetivo, la transformación es el medio, escalar la agilidad es el medio para lograr algunos objetivos y estar todos alineados dentro de la organización, ¿no? Hay que trabajar, hay que haber trabajado los aspectos culturales en esta experimentación con los equipos. No hay que olvidarnos, entre otras cosas, también que un desarrollo iterativo requiere financiación iterativa, y eso es algo que a veces las organizaciones no lo tienen claro, ¿no? Hay que tener, digamos, basándonos en los principios de la agilidad, hay que ir evolucionando la aplicación, hay que escuchar al cliente, y por ende también esa financiación para ir desarrollando estos productos tiene que tener ese mismo enfoque, ¿no? Si no estamos preparados, si no hemos vivido esa experiencia, es muy difícil poder escalar y estar preparados para hacerlo, ¿no? Bien, conecto y rescato estos highlights: cultura, talento, proceso, y más que en sí sea una misión, es lo que se consigue a través de la transformación en cada una de las organizaciones, ¿sí? Entonces, lo bueno de contar con ustedes hoy, tenemos distintas industrias. Entonces, ahora voy a hacer un zoom en cada una de sus industrias. Paola, tú estás actualmente en la industria de la banca. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío que has podido identificar en todo este proceso de transformación ágil? Te diría, hay dos grandes desafíos, no hay uno en particular, hay dos. El principal y el más obvio es la resistencia natural al cambio por parte de los involucrados. Ese es el número uno, porque no es fácil pedirle a organizaciones con tantos años de antigüedad, como la banca, que cambie la forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, sobre todo cuando te ha ido bien, sobre todo cuando te han premiado, cuando te han reconocido por hacer las cosas como las haces. Entonces,
si las estás haciendo bien, ¿por qué tienes que cambiar? Esa resistencia va desde el C-level hasta el último colaborador, y ese es uno de los desafíos más grandes, y te diría, es algo con lo que constantemente hay que estar trabajando. No va a acabar, no va a acabar. Pero el otro gran desafío, y lo he visto en los últimos años, es cómo hacemos para demostrar el valor o la promesa de agilidad. ¿Cómo hacemos para decirle a la organización y convencerlos de que agilidad es el camino, pero cómo lo tangibilizo? Y eso no es fácil de tangibilizarlo en la primera parte, por así, cuando recién vas a embarcarte en una transformación, no es nada fácil poder demostrarlo, pero es un desafío y lo tenemos que hacer si queremos que la organización nos acompañe y esté convencida que ese es el camino. Gracias, Paola. Y Aileen, tú que estás en el área de gestión humana y dentro de la industria de telecomunicaciones, ¿cuál ha sido tu desafío que has podido identificar en ese proceso? Bien, Stephanie. Bueno, definitivamente no hay una receta única para un proceso de transformación en una organización, porque en realidad creo que depende mucho del contexto justamente de la empresa, y esto es algo que se debe cautelar en todo proceso de transformación, ¿no? Entonces, en línea a eso, sí me gustaría compartirles, pero más que el mayor desafío, me uno también a Paola. Yo creo que voy a compartirles aquí, en verdad, los principales aprendizajes que he ganado sobre la marcha en la experiencia, ¿no? Algo clave definitivamente es la transformación cultural, ¿no? La transformación cultural de la organización en todo proceso de transformación, y cómo podemos extender justamente este mindset en toda la organización, y no solamente hablar de un grupo, sino realmente de cómo lo extendemos a nivel organizacional. Entonces, la transformación en realidad viene desde la cultura, desde cómo nosotros hacemos las cosas, cómo interactuamos. Y es por eso que yo siempre, o uno de los mayores aprendizajes y, como digo, desafíos también, es que debemos honrar esa cultura, rescatar justamente lo mejor e incorporar esos nuevos hábitos de ser necesario, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de vamos a tocar estructura, vamos a crear de repente equipos multidisciplinarios, vamos a tener células, squads, operando de repente, o nuevos roles, y como muchos o algunos líderes en algún momento me decían, post-its por todos lados, ¿no? O tableros colaborativos digitales, que es lo que hoy en día estamos viviendo a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, no es eso, ¿no? Es justamente poder trabajar y poder hacer que la organización cada vez sea más adaptable justamente al contexto en el cual estamos viviendo, otorgando siempre valor, obviamente, a nuestros clientes, ¿no? Entonces, para nosotros es importantísimo, y uno de los grandes desafíos es que podamos buscar esa transformación cultural. Por ejemplo, si nosotros buscamos impulsar el trabajo colaborativo, no solamente es trabajar en células, sino también es que nuestros procesos están alineados a eso. Y si yo busco fomentar el trabajo colaborativo, como ejemplo, debemos de buscar también premiar a las personas, no solo a nivel individual, sino también a nivel colaborativo, a nivel equipo. Por otro lado, como lo mencionaba también hace unos minutos, creo que algo clave es la importancia del rol justamente de los líderes en la organización, ¿no? El CEO y el C-Level debe estar convencido e involucrado en este proceso de transformación. Como yo les decía hace unos minutos, los líderes ejercen en realidad un rol clave en este proceso, ¿no? Porque justamente para poder cambiar la manera de pensar o cambiar la manera de hacer las cosas, ¿quién es el principal vehículo? El líder, ¿no? El líder es el principal vehículo, justamente quien impulsa esta gestión también del cambio, y quien tiene que recordar y reforzar constantemente a toda la organización y a todo su equipo cuál es este propósito del cambio. ¿Para qué? Para generar realmente conciencia y sobre todo sentido de urgencia de la organización. Entonces, tiene que ser un líder también inspirador, ¿no? Y un tercer elemento que creo que es clave también y que ha sido un desafío es el de cuestionar constantemente la agilidad, y como decía Paola también, el hecho de poder gestionarla, el hecho de poder medirla, de poder tangibilizar justamente cuál es este aporte, y que al final la agilidad no solamente se vea como la agilidad del libro, sino realmente la agilidad que se adapta justamente a la cultura de la organización, al contexto de la organización, al nivel de madurez de la organización, y para eso es importante poder tener KPIs, obviamente involucrar la mejora continua también, y poder adaptarnos también constantemente. Gracias, Aileen. Ronald, tú que estás en la industria de seguros, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? Muy alineado a lo que dijo Paola, ¿no? Cómo tangibilizar los beneficios, cómo justificar esa inversión. El escalar la agilidad trae un nuevo modelo operativo, una nueva forma de trabajar, ¿no? Y eso es lo que se cuestiona, ¿no? Y de alguna forma los cambios que trae el mercado,
digamos, nos hace que la organización se enfoque y se cuestione el hecho, ¿es necesario cambiar en este momento? Si las cosas, nos ha costado llegar hasta este momento en el cual funcionan bien, ¿no? Funciona bien, entre comillas, ¿para qué tocarlo, no? Más bien, como estamos funcionando, respondamos al mercado, es mejor ir sobre seguro, ¿no? Eso es uno de los temas que enfrenta una transformación, ¿no? Fuera de cómo incorporamos algunos desafíos ya de la transformación digital justamente en este contexto, ¿no? La generación del valor mediante los datos, cómo incorporamos esa filosofía de trabajo dentro de los equipos, los datos como un activo estratégico de la empresa, desarrollo de nuevos productos, ¿no? Nuevas pólizas, nuevos ecosistemas, el tema de omnicanalidad. Recordemos que lo que ha traído este contexto es la creación o la definición de nuevos clientes. Las expectativas del consumidor han cambiado. El cliente ahora demanda mucho mayor sencillez, inmediatez. Esto trae como reto de las organizaciones el liderazgo digital, ¿no? Y este liderazgo digital tenemos que poder lograrlo con este modelo operativo, ¿no? Otro desafío que las organizaciones de seguros se enfrentan son los cambios en la regulación, ¿no? Son constantes, hay que estar preparados para esos cambios, claro, y esto es ágil, ¿no? ¿Cómo lo incorporamos? Algo que tiene una fecha definida y hay que hacerlo sí o sí. Y finalmente, todo el tema de ciberseguridad propio de este contexto, cómo incorporamos estos habilitadores de seguridad dentro de los equipos, ¿no? Estamos hablando de equipos que están enfocados, miren, en lo que hemos dicho, desarrollar nuevos productos, enfocarse en estos nuevos clientes, y encima tienes todo este backlog de deuda técnica, por decirlo así, y elementos de ciberseguridad que están que están permanentemente incorporándose dentro de estas iniciativas, ¿no? Yo creo que a nivel de desafíos de transformación digital ha sido bastante duro incorporar todo esto dentro del backlog, dentro de las iniciativas que trabajan los equipos, ¿no? Gracias, Ronald. Como ven, y hemos estado escuchando acá a nuestros speakers, han coincidido con varios desafíos en común, que es la cultura, ¿no? La cultura yo creo que es algo que mueve hoy a las organizaciones, que cuesta trabajar dentro de cada una de ellas, sea en el área, sea en el equipo donde podamos trabajar, ¿no? Entonces voy a entrar un poco en esta ronda ya de preguntas, un poco centrándome en el mindset, cómo trabajamos desde el mindset y podemos escalar a través de la agilidad. Paola, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el camino o roadmap que debe transitar una compañía al momento de realizar un escalamiento ágil? Bueno, todo parte por que se entienda, lo voy a repetir así, qué significa agilidad y qué implica hacerlo. Eso es parte de ahí. Tiene que haber un entendimiento, un alineamiento desde el C-Level de qué es agilidad, pero además de qué es, qué me implica como organización hacer una transformación ágil. Eso empezamos por ahí. Luego de eso, es importante pensar en que todo esto parte por crear, como me lo mencionaban hace un momento, creamos equipos, probamos la metodología, probamos cuál es el gap que tenemos respecto a nuestra organización y a nuestros procesos, y conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta que necesitamos hacer otro tipo de ajustes precisamente para ir escalando. Vamos creando más equipos, más squads, y luego de eso también empezamos a darnos cuenta que nuestros procesos transversales, lo que yo conozco como el backbone de la organización, también tenemos que empezar a hacer ajustes para que puedan soportar este nuevo modelo de operación y este nuevo mindset. Y ya por último, llegamos a la parte en donde tenemos que pensar en cómo hacemos que toda la organización entienda nuevamente qué es agilidad y cómo hacerla que funcione. Entonces, Paola, lo que nos comentas, primero hay que todos estar en la misma línea para comprender qué es agilidad, ¿no? Luego pasar a trabajar con los equipos, es decir,
si es que se necesita hacer algún ajuste o adicionar algún equipo para que estos puedan encaminar y engranarse dentro de ellos. También anoté que el ajuste en el proceso como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Algo ahí que adicionaríamos en ese roadmap? No, yo creo que, a ver, aparte de que yo no lo llamaría como un roadmap, porque a veces se cree que esto es como un proyecto que tiene inicio y fin. A veces existe ese entendimiento cuando nos queremos embarcar en una transformación. Y esto no es un proyecto con inicio y fin, mucho menos es un procedimiento que lo lees, lo haces y ya eres ágil tampoco. Esto es el inicio de un nuevo journey. Entonces, el mindset de mejora continua tiene que calar desde el C-level hasta el último colaborador. Así es Gracias. como yo lo resumo. Gracias, Pau. Aileen, en tu experiencia, para escalar se necesitan nuevas habilidades, comportamiento. ¿Cuáles crees que son estas cualidades o habilidades que debe considerarse? Sí, bueno, definitivamente necesitamos también preparar a la organización justamente porque necesitamos también instalar nuevas capacidades y habilidades, ¿no? Como lo hemos mencionado, la agilidad es un mindset que justamente está definido justamente por los principios del manifiesto ágil y que se manifiestan justamente, valga la redundancia, en marcos de trabajo, en herramientas, en prácticas, en diferentes técnicas, ¿no? Entonces, dado esto, es importante poder trabajar justamente en la adopción del mismo y cómo, buscando justamente o fomentando que cada vez los equipos puedan trabajar de una manera más autónoma, ¿no? Que puedan participar en la estrategia y hay una dinámica con los líderes de top-down y de bottom-up justamente en la construcción de los objetivos, que haya mucha colaboración, que haya una orientación hacia el cliente, que haya una adaptación continua y sobre todo también que se viva justamente algo importante que es trabajar con feedback temprano, ¿no? Entonces, todo esto en realidad hace que justamente las personas tengamos que adquirir nuevas capacidades y nuevas habilidades y que nuestros pilares culturales dentro de una organización también estén alineados a lo que buscamos transmitir como trabajo interno y lo que buscamos también transmitir hacia nuestros clientes externos, que es toda experiencia, todo producto, todo servicio que nosotros hagamos internamente realmente esté orientado a sus necesidades, que realmente estemos empatizando con nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, promovemos mucho, en verdad, el talento interno, ¿no? Entonces, es por esto que nos enfocamos justamente en estrategias y en diferentes iniciativas que nos permitan el famoso upskilling y reskilling de la organización, ¿no? Entonces, por poner algunos ejemplos, nosotros hemos desplegado unas academias en formato e-learning, remoto, presencial también hoy en día que estamos en formato híbrido, que justamente nos permite reforzar estos conocimientos que tenemos definidos en la organización, ¿no? Entonces, adicional a esto, contamos con el acompañamiento de coaches, que le denominamos el Agile Coach, que es un rol que desplegamos justamente desde el inicio de nuestro proceso de transformación. ¿Y qué es lo que buscamos? Buscamos que estos coaches trabajen justamente de la mano con los líderes y con los diferentes equipos. ¿Para qué? Para poder instalar estas capacidades y estas habilidades que son relevantes y que buscamos definitivamente impulsar y que se reflejen finalmente en la cultura, ¿no? Y cómo se va a reflejar justamente con nuevos hábitos, ¿no? Y sobre todo esto tenemos que hacerlo de manera que se pueda potenciar el fit cultural en la organización, de las personas que entran a la organización nuevas y las personas que ya estamos dentro de la organización, ¿no? Entonces, aquí también algo que creo que es clave y que nos ha ayudado justamente en estas estrategias de upskilling y reskilling es que podamos identificar a las personas que se adaptan más rápido al cambio, que les denominamos los early adopters, ¿no? Que son a quienes justamente les damos más contenido sobre agilidad y ellos también nos ayudan a fomentar y a impulsar estos cambios que estamos buscando en la organización y que claramente nos habilitan justamente a seguir cultivando las prácticas o finalmente las habilidades y capacidades que buscamos tener en la organización a nivel de colaboradores. Estos early adopters serían como tus agentes de transformación internos dentro de cada célula, equipo o área. Así es, buscamos también trabajar muy de la mano con personas que sean agentes del cambio justamente y que nos ayuden a seguir impulsando esta cultura, ¿no? Pero definitivamente hay un trabajo bien exhausto que una organización debe hacer de poder identificar cuáles son esas capacidades, cuáles son esas habilidades que se necesitan, como lo hemos comentado, el tema de orientación al cliente, el tema de colaboración, el tema de mejora continua, de recibir feedback,
Obviamente también ser personas que cada vez sean más flexibles y adaptables, porque finalmente hoy por hoy creo que somos conscientes que la única constante es el cambio, ¿no? Y justamente lo que agilidad nos permite, o ese beneficio que nos da cualquier transformación ágil, es que las organizaciones se preparen a ser cada vez más adaptables a esos entornos, como mencionaba Paola al inicio, VUCA o BANI también, como hoy en día se denomina, que son entornos ansiosos, inciertos y demás. Eso es lo que buscamos instalar y trabajar y reforzar, sobre todo con la agilidad. Gracias, Aileen. Ronald, durante el proceso de escalamiento que te ha tocado experimentar, ¿cuál ha sido el mayor impacto en la compañía o en las compañías que has podido acompañar? Bueno, como hemos venido conversando, todo el aspecto cultural es uno de los desafíos que enfrentan las organizaciones, ¿no? La agilidad, al ser una prioridad estratégica en organizaciones que comienzan a escalar, deja mucho, digamos, debe generar en las organizaciones el trabajo de algunas prácticas enfocadas en fortalecer acciones orientadas justamente a ese tema estratégico, a la estructura, ¿no? La estructura de los equipos. Recordemos que escalar la agilidad define un nuevo modelo operativo. Y la parte cultural está enfocado en este trabajo que debemos realizar con las personas, ¿no? Es muy importante hacer un seguimiento al aprendizaje, identificar los gaps, trabajarlos, como mencionaba Aileen, crear estas herramientas, entornos, estos entornos seguros para el aprendizaje también, para poder experimentar. Y finalmente, pues también fortalecer esos aspectos tecnológicos que son necesarios para poder trabajar adecuadamente. Recordemos que detrás de este escalamiento ágil hay equipos que desarrollan software, ¿no? Hay que brindar las herramientas, las prácticas necesarias para que ese objetivo se pueda concretizar, ¿no? A veces enfocamos todos los esfuerzos más en la gestión de la demanda, que está bien, pero eso es una parte de, ¿no? Hay que también enfocarnos en la excelencia técnica, en la calidad en el desarrollo de software, y eso se va a lograr con justamente la aplicación de prácticas, de técnicas importantes para poder hacer de la realidad, para poder hacer realidad estos beneficios que trae la agilidad, ¿no? Gracias, Ronald. A nuestros asistentes los invitamos a que en el chat nos puedan ir dejando algunas consultas para que al término de esta ronda de preguntas podamos ir contestándoles. ¿Sí? Paola, desde tu participación en la industria de la banca, ¿qué aprendizajes nos podrías compartir y cuál fue el indicador que acompañó este escalamiento? Muy buena pregunta. A ver, entre aprendizajes, yo tengo tres que para mí son claves. El primero es clave, valga la redundancia, la participación activa y el liderazgo del C-Level, no solo desde la definición, sino durante la ejecución de esta transformación. Lo más importante es el fit cultural, el entendimiento y el convencimiento, esa palabra es importantísima, de que la agilidad organizacional es el camino. Si no estamos convencidos, esto es tortuoso. Así es como yo lo describo. El proceso debemos acompañarlo de una gestión de cambio integral y una comunicación ad hoc. La gestión del cambio y la comunicación desde el día 1 que empezamos la transformación. Esto es comunicar. La organización tiene que sentir esa transparencia y coherencia en los mensajes porque es un cambio fuerte. Es un cambio fuerte y es un cambio que va de las personas. Y el tercero, que es el que más me gusta, es el que esto requiere mucha disciplina para generar tracción y entendimiento de la metodología. Y aquí, ya lo había mencionado Aileen hace un momento, es clave generar la capacidad de agentes de cambio que te permitan precisamente generar esta tracción y este entendimiento de la metodología. Este rol, llámese Scrum Masters, Agile Team Facilitators, Agile Coach, tienen hay diversos nombres, no es un rol sencillo de encontrar y mucho menos de formar.
no solamente por el conocimiento teórico, estamos hablando de gente que tenga la experiencia y lo más importante, la actitud. La actitud es lo más importante. Indicadores hay un montón, métricas hay un montón que tú puedes sacar para poder hacer esto. Para mí, la más importante, resultados. OKRs. Esa es la que por lo menos a mí me gusta aplicar. Y es decir, si yo voy a tener un objetivo claro, y ese objetivo claro me va a llevar a algo con impacto real de negocio, ese debería ser el principal indicador de que lo que estoy haciendo, de lo que lo estoy cambiando, me está trayendo resultados. Las demás, puedes tener varios tipos de indicadores de performance, métricas vanidosas, como le llamamos nosotros, cuántas capacitaciones haces en la organización, ¿no? Muchas puedes tener, pero al final esas solamente te van a dar sensación de avance, digamos, de todas las actividades que conlleva una transformación ágil, pero en verdad, la que realmente significa algo para la organización es que logres tus objetivos. Y si yo, con mi nueva forma de trabajar, con mi nuevo mindset, con el talento que tengo, te doy ese resultado, debería ser más que suficiente. Gracias, Pau. Ailín, desde tu experiencia o participación en la industria de telecomunicaciones, ¿qué aprendizajes nos podrías compartir y cuál fue el indicador que les acompañó en todo ese escalamiento? Perfecto, Stephanie. Bueno, creo que Stephanie lo había comentado también. De hecho, yo dentro de Entel, la empresa en la cual estoy laborando ahorita, que es el sector de telecomunicaciones, estoy en un área que es el área de recursos humanos, que es algo también atípico, ¿no? Muchas veces cuando hablas de transformación ágil, porque normalmente uno dice, transformación ágil, transformación digital, lo viene liderando el equipo de TI, ¿no? Y de hecho, fue impulsado por el área de TI, pero una de las decisiones que se tomó, por ejemplo, en la organización en la que estoy, es que lo lidere también recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿y por qué fue justamente esta decisión? Porque al final, otro de los aprendizajes también que les puedo ir compartiendo es que recursos humanos tiene y debe tener también un rol muy activo en cualquier proceso de transformación, ¿no? ¿Por qué? Porque como hemos dicho justamente hace unos minutos anteriormente, y creo que coincidimos con Paola y con Ronald, la transformación cultural es clave en cualquier proceso de transformación. Entonces, la cultura es justamente un activo en realidad de la empresa y no podemos darnos el lujo de tomarla en cuenta, o mejor dicho, de no tomarla en cuenta en ningún proceso de transformación, sino que al contrario, tiene que ser parte central y un eje central dentro de cualquier proceso y dentro de cualquier transformación. De hecho, como les decía, ¿no? O sea, mi equipo actualmente forma parte del área de recursos humanos y nosotros somos quienes lideramos, quienes impulsamos la transformación ágil en la organización y siempre orientado ¿a qué? Al servicio del negocio, ¿no? Y esto lo trabajamos de manera colaborativa. ¿Y por qué al servicio del negocio? Porque al final, como bien decía Paola también, todos nuestros resultados tienen que estar Ailín. Hola, ¿me escuchan? Perdón, no sé qué pasó. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos ahora. ¿Sí? ¿Me ven también? ¿Todo ok? Sí, Ya, sí, no sé sí, qué pasó con la computadora, creo que se iba a apagar, no sé qué sucedió, disculpen. Bueno, como les decía, ¿no? Entonces, mi equipo, de hecho, forma parte del área de recursos humanos y como les decía, nosotros somos quienes impulsamos esta transformación de la organización. Y algo que también rescato de Paola es que todo tiene que estar alineado y nosotros en realidad habilitar justamente al negocio, habilitar a que se cumplen los objetivos de la organización y que de la forma en cómo hoy por hoy estamos haciendo las cosas, realmente sea un impulso y nos ayude a tener un adicional en los objetivos que tenemos planteados como organización, ¿no? Entonces, nosotros como agilidad trabajamos la transformación ágil y obviamente lo tenemos que hacer de manera colaborativa también con muchas otras áreas porque hay que tocar también algunos temas de procesos, de estructura, que lo hacemos obviamente de la mano con capital humano, pero también nuevamente con diferentes áreas de soporte de la organización, que es importante también incorporar en todo proceso, ¿no? Entonces, como les decía, de hecho, dentro de recursos humanos, algo que es bueno y es muy potente también, es que dentro de capital humano, dentro de recursos humanos, como conozcamos en las organizaciones, manejamos muchos ejes que son principales justamente, y creo que lo hemos venido conversando y reforzando, ¿no? Estructura, todo lo relacionado a desarrollo organizacional también, que es entender y poder ayudar a que la organización se transforme a nivel de skill set, ¿no? De preparar a la organización y a los colaboradores poder hacer estrategias justamente de upskilling y reskilling con aprendizaje constante.
Y obviamente esto se ve apalancado y tiene un impacto muy positivo también en la cultura, ¿no? Y otro eje también que es principal es el de la atracción de talento, porque debemos asegurar justamente este fit cultural que hablábamos de las personas que entran a la organización y las personas que estamos dentro de la organización. Y que al final todo esto es justamente habilitadores de la transformación que buscamos a nivel organizacional, ¿no? Y en cuanto a la siguiente pregunta, Stephanie, que nos mencionabas de las métricas, de hecho nosotros nos enfocamos en 3 ejes de medición. En primer lugar, y creo que es importantísimo y es clave, como lo mencionaba también Paola, y concuerdo 100%, el valor hacia el negocio, ¿no? Nosotros también impulsamos el uso de OKRs, ¿no? Que al final es una práctica que estamos instalando hoy en día en la organización y que esto nos permite poder tener objetivos y resultados esperados que justamente aportan a la alineación de la contribución también de los equipos. Un segundo eje de medición que nosotros sí estamos trabajando muy fuerte, impulsando mucho, es el del performance de los equipos. ¿Por qué? Porque para esto hemos definido un set de indicadores de productividad que justamente nos permita tener información de cómo es que están entregando valor los equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos indicadores que nos permiten ver a qué velocidad entregan, cuál es el tiempo de ejecución del desarrollo de una iniciativa, cómo planifican también y la calidad de estos entregables, ¿no? Entonces, estos indicadores nos dan un termómetro de cómo está la salud del equipo a nivel productividad, nuevamente, y obviamente nos ayuda a gestionar también algunas acciones que podamos trabajar de la mano con diferentes áreas en la organización para mejorar la productividad de los equipos. Y un tercer eje de medición está muy relacionado también a la madurez en la adherencia metodológica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La madurez en las prácticas que nosotros tratamos de trasladar justamente los equipos con diferentes capacitaciones. Entonces, aquí lo que hemos hecho es basarnos en un assessment que lo hemos trabajado de manera interna, lo hemos diseñado en realidad de manera interna, para entender cuál es el estadio de madurez y también para entender cuáles son esas prácticas o cuáles son esos conocimientos que tenemos que seguir reforzando en los equipos con los que trabajamos para poder llevarlos a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, en resumen, a nivel de métricas, 3 ejes, ¿no? Que básicamente es orientación al negocio, que creo que es primordial y es básico, porque al final todo resultado de cualquier transformación, si no viene apalancado con que realmente estás alineado y estás entregando valor como negocio, en realidad es porque no está funcionando, ¿no? Creo que ese es lo primordial. La agilidad, como lo hemos dicho y lo rescato también y coincido con Paola y Ronald, es el medio también, ¿no? Es el medio para llegar a algo, y ese algo justamente es esta contribución que tienes que, como organización, dar y los objetivos hacia el negocio, y que están obviamente muy vinculados a la satisfacción también de nuestros clientes como parte de, ¿no? Gracias, Aileen. Ronald, en tu caso, tu participación en la industria de seguros, ¿qué aprendizajes nos podrías compartir? ¿Y cuál fue el indicador también que acompañó a todo este escalamiento? Claro, a ver, antes que nada, bueno, soy de TI, así que tengo que hacer recordar que la agilidad empieza como un conjunto de principios para el desarrollo de software, ¿no? Para lanzar estas funcionalidades sin esperar meses, años, ¿no? Y esos mismos principios son los que se llevan al desarrollo de soluciones a nivel de organización, ¿no? Y en general, al trabajo de la organización, desde la ideación de iniciativas alineadas a la estrategia, ¿no? Y estos mismos principios se tienen que llevar a la hora que construimos estos modelos operativos en el desarrollo iterativo de productos, con foco en el cliente, con la colaboración dentro de los equipos, a través de equipos multifuncionales, priorizando siempre la experimentación, el aprendizaje. Hacer software es complejo y hacerlo a gran escala es mayor, ¿no? Es muy, muy difícil. Dentro de este aprendizaje que he tenido a lo largo de los años en implantación de equipos ágiles, de escalar la agilidad, es importante tener el involucramiento a la hora de hacer estos diseños tanto de el área de negocio, las áreas de negocio, como de TI, ¿no? Muchas organizaciones inician estas transformaciones primero en negocio y después se incorporan a TI, y miren cómo empecé la definición de agilidad, ¿no? Justamente hay que tener siempre a TI cerca del negocio y viceversa.
¿no? Es importante para esto trabajar toda la gestión del cambio, ¿no? La gestión del cambio desde el primer momento es importantísimo. Dentro de estas transiciones que vamos teniendo mientras vamos cambiando la organización por áreas, bueno, dependiendo del enfoque que tengan, en esa transición hay que garantizar la estabilidad de la operación, ¿no? Eso es algo muy importante, hay que dar la tranquilidad a las diferentes áreas, que mientras vamos haciendo esta transformación, pues la operación no se vea impactada, ¿no? Hay que manejar políticas transversales, es importante nacer ya con políticas transversales que aseguren también la correcta gestión, por ejemplo, o el gobierno de algunas aplicaciones de plataformas transversales es importante. Hay que identificar los gaps en competencias, tanto de conocimiento por parte del negocio, de gestión de equipos de TI, por ejemplo, gestión de un equipo de desarrollo, y para el lado técnico, también identificar esos gaps de negocio, no solamente de habilidades blandas, sino también acercar el negocio al equipo de TI. Las células, estos equipos que tienen que ser end-to-end, tienen que compartir los mismos objetivos, tienen que entender lo mismo, ¿no? Tienen que comprender el impacto de ellos dentro de la organización. Bueno, como lo comenté, la evolución de las prácticas de desarrollo ágil, todo el tema de DevSecOps, el enfoque de desarrollo basado en pruebas es importantísimo. Y finalmente, bueno, dentro de estos indicadores hay que trabajar todo lo que se pueda a nivel de indicadores para la productividad del equipo, ¿no? Ya no estamos hablando de la productividad de los desarrolladores, estamos hablando de la productividad de todo el equipo, de este equipo end-to-end. Hay que tener cuidado con trabajar indicadores de desarrollo, indicadores de testing, indicadores de cómo gestionamos la demanda. Hay que hablar ya de un time to market desde el momento en que definimos la iniciativa hasta el momento en que en realidad salimos, ¿no? Hay que hay que medir los releases, hay que tener en cuenta esos indicadores para poder hacer un seguimiento de que realmente la agilidad esté funcionando, ¿no? Porque, otra vez, y vuelvo a lo primero que dije, la agilidad nace con la idea de lanzar funcionalidades, lanzar software lo más rápido posible. Entonces, tener un indicador de cómo vamos logrando esos releases nos va a ayudar a determinar que, en ese sentido, la agilidad está funcionando dentro de la organización. Gracias, Ronald. Acá tengo una pregunta, ¿sí? A ver, no sé, para cualquiera de los tres. ¿Cómo manejan la demanda de recursos considerando la disminución paulatina de la oferta laboral actual del mercado? Aileen, Ronald, Pao. ¿Podrías repetir, Estefanía? A ver. Sí. ¿Podrías repetirla? ¿Cómo manejan la demanda de recursos considerando la disminución paulatina de la oferta laboral actual del mercado? A ver, yo creo, si estoy entendiendo bien la pregunta, y por favor, la persona que lo hizo de pronto lo puede aclarar mejor. Cuando se refiere a la demanda de recursos, se refiere a la demanda de personas, ¿cierto? A la demanda de personas y la coyuntura que tenemos de que cada vez tenemos menos personas con el talento que necesitamos. ¿Es así la pregunta? Para ver Sí, si la me entendí acaban bien. de complementar, sí, se refiere a personas. Perfecto, sí. Bueno, yo creo que en este momento, y no sé si Aileen y Ronald comparten mi opinión, pero creo que en este momento todas las organizaciones, me atrevería a decir en la región, tienen ese problema de tenemos el talento que necesitamos para hacer este tipo de cambios y disrupciones. Creo que todas estamos enfrentando lo mismo. ¿Qué es lo que te ayuda? Para mí son dos caminos, y porque estamos en ese proceso, ¿ah? No tengo la respuesta ni la receta porque estamos en ese proceso. El primero es que tengas súper claro dónde vas a meter las balas que tienes. Súper claro, y nuevamente repito, los objetivos claros, el alineamiento de la estrategia con la ejecución es primordial. No tienes recursos, y cuando me refiero a recursos me refiero a personas, tecnología, todo lo que conlleva recursos para atender todo al mismo tiempo. Vas a tener que saber dónde vas a meter tus balas.
Y lo segundo es que vas a tener que invertir en preparar gente, en formar. Esa es la otra. Hoy en día ya estamos viendo que con el trabajo remoto hay una facilidad y es que también puedes captar talento de otros países. Pero tenemos un tema con la regulación y las empresas están entrampados en cómo hacemos, ¿no? Para poder trabajar con profesionales de otros países que tengan esas especializaciones que nosotros necesitamos. Digamos que la mayoría estamos pasando por ese problema, pero creo que son dos las respuestas. La primera, objetivos claros con lo que tengo, ¿no? ¿Cómo voy a meter los goles con lo que tengo? Y lo otro es cómo formo gente. Buenísimo, Pau. Miren, yo voy a aprovechar este último espacio para que ustedes, y esto ya es una pregunta, ya creo que es algo libre, es cómo ustedes, en base a lo que han estado transitando este proceso, ¿qué recomendarían a estas compañías que todavía están en este proceso de transformación o recién están por iniciar? Yo voy Dale, primero. Paula. Dale tú. Gracias, Aileen. A ver, el nuevo normal de la banca necesita agilidad. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. El nuevo normal, por lo menos, del sistema financiero. Lo mismo está sucediendo con las telcos, con las aseguradoras, y es más, yo he tenido la oportunidad de visitar una empresa de un rubro completamente rígido, un rubro industrial, de hecho la segunda más grande productora de celulosa del mundo, que también está embarcándose en una transformación ya desde hace algún tiempo. Entonces, lo primero, y lo repetiré siempre, es entendamos qué cosa es, entendamos qué implica y hagamos una transformación acorde primero a nuestro apetito de lo que queremos hacer y hagamos una transformación más orgánica. Esa es mi principal recomendación. No nos lancemos a hacer una transformación por moda, no nos lancemos a hacer una transformación Big Bang, salvo que tengas la certeza o por lo menos que estés dispuesto a asumir los riesgos de una transformación así, perfecto. Pero tienes que ser muy consciente de lo que va a suceder. Hagamos una transformación que te permita pilotear, mirar cuáles son los gaps que tienes respecto a todo, a cómo funciona tu organización, ajustar y seguir avanzando. ¿Por qué? Porque eso te permite que el cambio que estás haciendo sea un poco más seguro, por así decirlo. Como decía Ronald hace un momento, no podemos desestabilizar las aplicaciones de la organización tampoco. Tenemos que dar pasos, o sea, lanzarnos a experimentar, pero tampoco podemos poner en riesgo la estabilidad de la organización. Entonces, para mí la recomendación es entendamos, una vez que entendamos, estamos dispuestos a asumir los riesgos y hagámoslo de manera orgánica. Gracias, Pau. Ahí me gustaría agregar, me quedo con dentro de lo que dijo Pau, debe quedar claro el para qué lo hago, ¿no? ¿Para qué voy a transformarme? ¿No? Hay que tener claro también el experimentar, esos equipos pilotos, sentir que a través de ese piloto hemos obtenido los beneficios que tanto dice la agilidad, sentirlos, ¿no? Para poder evolucionar de manera iterativa. Yo también no creo que el Big Bang sea una opción válida en organizaciones robustas, grandes, ¿no? Y para complementar algo, el tema de fortalecer el talento. Por ahí comentaron el tema de la falta de oferta. Yo creo que a nivel de los perfiles técnicos, al contrario, o sea, la oferta para ciertos roles, para ciertos perfiles, digamos, está aumentando, sobre todo de empresas tanto de Estados Unidos como de Canadá. Hay mucha demanda hacia perfiles técnicos y en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Y no tenemos que olvidarnos dentro de los procesos de transformación, fortalecer el talento, identificar esos gaps, como lo comenté, no solamente para el lado técnico, sino también para el lado de negocio. Hay que crear líneas de carreras, ¿no? Generalmente las líneas de carreras en las organizaciones están bien definidas para el frente de negocio, ¿no?
más no para el frente técnico. Esto tiene que estar, digamos, acorde a cómo va cambiando el mercado, ¿no? Este tema del trabajo remoto ha traído una demanda de profesionales capaces, ¿no? Y en ese sentido, como por aquí comentábamos, hay una formación, ¿no? Formamos a nuestra propia gente y en el momento en que se ponen ese rótulo de LinkedIn, están en vitrina y las podemos perder muy rápido, más rápido de lo que nos costó formar a la gente. Entonces, hay que asegurar ese talento de alguna forma. Sí. Definitivamente acá, Stephanie, perdóname, para mí una de las recomendaciones y una frase que yo suelo decir mucho en realidad cuando hablamos de transformación y en general para cualquier proceso de transformación es piensa en grande, empieza pequeño, que creo que ya lo hemos mencionado también, fallemos rápido para poder capitalizar justamente el error y poder aprender también rápido y así eso nos permita poder escalar, ¿no? Entonces creo que yo me quedo por lo menos con esa recomendación y esa frase que suelo usar mucho y creo que es importantísimo que seamos conscientes que todo proceso de transformación también va a ser un proceso duro, va a ser un proceso largo, no tiene un tiempo de fin desde mi perspectiva y desde lo que yo estoy aprendiendo, esto puede demorar muchos años, pero el objetivo principal es que todo ese tiempo que tú inviertas en un proceso de transformación seas consciente constantemente de los ajustes y la mejora continua que se tiene que ir desarrollando y aplicando. Gracias, Aileen. Ahí yo tengo una pregunta del público. En base a su experiencia, si en su organización se tiene el compromiso total de C-Levels, ¿hasta qué punto se debe trabajar e insistir con las personas que ven la agilidad como una amenaza? Si gustan, voy empezando y me van complementando Paola y Ronald. A ver, definitivamente, como ya lo hemos mencionado, es importantísimo que el C-Level esté comprometido, ¿no? Yo creo que es importante que cualquier proceso de transformación sea parte de los pilares y sea parte de los focos estratégicos de la organización, porque nuevamente va a ser algo que va a habilitar y que va a acompañar también a la organización por un tiempo indefinido, porque ahorita estamos hablando de transformación ágil, mañana será transformación de otra cosa, y hoy día también démonos cuenta que hace 2 años comenzamos a trabajar en un formato que de repente nunca lo habíamos imaginado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es importante que la capacidad de adaptación y de flexibilidad cada vez la podamos trabajar y afianzar a nivel organización. Y cuando hablamos a nivel organización es que cada colaborador que estemos dentro de una organización tenemos que tener instalada esa capacidad. Tenemos que ser conscientes de trabajar y reforzar y poder ser adaptables al cambio, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que hoy por hoy todas las organizaciones están trabajando justamente en definir cuáles son esas capacidades y esas habilidades, ese skill set que cualquier colaborador necesita y cómo lo podemos impulsar. Y el cómo lo podemos impulsar, definitivamente hay diferentes iniciativas, ¿no? Por un lado es, como mencionábamos hace unos minutos atrás, es cómo atraigo al talento que tenga esas capacidades y cómo toda la organización que ya está trabajando conmigo, cómo puedo ir generando esos cambios y cómo puedo habilitar justamente este skill set, este mindset también y esta capacidad justamente de adaptación. Entonces, definitivamente, sí, hay que reforzar y cuando ya tienes comprometido el C-Level, tienes que seguir empujando y tienes que seguir trabajando. Pero ojo que también hay que ser conscientes que siempre vamos a encontrar, y yo creo que aproximadamente es el 20% de la organización, que siempre van a ser resistentes al cambio. Y es normal, siempre nos vamos a encontrar con resistencia al cambio, porque hay personas que ya vienen trabajando por muchos años, que vienen entregando resultados, como lo mencionábamos también, pero nuevamente es importante poder identificar cuál es ese 20% en la organización que son adversos justamente al cambio y trabajar en un plan de la mano con ellos, ¿no? Y uno de los planes o una recomendación para poder trabajar de la mano con ellos, creo que es poder identificar a ese otro 80, que probablemente el 20 van a ser los que rápidamente se van a sumar al cambio y el otro 60 van a ser los que, bueno, un día estoy en el cambio, otro día no, pero ese 20 que tú identifiques que realmente te va a mover o que realmente son agentes del cambio y que van a impulsar el cambio de la mano contigo, te van a ayudar a que esos 60 se vuelvan en un número mayor, afianzado hacia los que realmente estamos luchando, o más que luchando, los que estamos comprometidos y que somos conscientes del cambio. Y ese otro 20% que son adversos, poco a poco van a ir subiéndose, porque se van a dar cuenta y van a poder tangibilizar el aporte que les está dando en su día a día, por un lado, y por otro lado, porque se van a dar cuenta también que
tienen que hacerlo, que tienen que subirse a la ola porque ya no es algo opcional, sino que es algo que se va a dar y que se está dando. Y tener personas detractores, equipos detractores de la transformación es importante, ¿no? Nos hace que estos pilotos, estos experimentos de los equipos, pues los hagamos lo más exitosos posible, ¿no? Posibles. Estas personas, y si son personas o equipos que han traído resultados a la organización, mucho mejor, ¿no? Nos va a ayudar a que estos beneficios que nos traen esta forma de trabajo, digamos, pueda replicarse en toda la organización de una manera más segura, ¿no? Y como dijo Paola, este éxito de estos equipos tiene que traer de por sí una transformación orgánica, ¿no? Oye, esto ha funcionado, sigamos avanzando y sigamos replicando esta forma de trabajo en otros equipos. Gracias. Y tengo una última pregunta. ¿Cuánto tiempo mínimo o promedio se requiere para que la empresa pueda decir que ya aplica esa transformación a la agilidad para una organización de 5.000 colaboradores? Yo te puedo responder eso. A ver, ¿cuánto tiempo mínimo? A ver, voy a poner un ejemplo. Santander, si no me equivoco, 10 años haciendo su transformación y continúa. BBVA también tiene muchos años haciendo su transformación y continúan. Y así puedo poner un montón de ejemplos. En verdad, creo que en el momento en que tú empieces a notar que tu cultura ya hace fit con lo que son los valores y principios que defendemos con la agilidad y que promovemos con la agilidad. En el momento en que tú te des cuenta que tienes alineada la estrategia con la ejecución, en el momento en que tú te des cuenta que tienes esta nueva forma de trabajo, ya está en el ADN de los equipos, creo que en ese momento tú puedes decir que ya estás aplicando agilidad o ya estás en buen camino de tu transformación. Organizaciones de más de 5.000 colaboradores, a ver, yo te puedo dar ejemplos de eso, o sea, pueden pasar 3 años, 4 años, y sí, ya están avanzando en la transformación. Decir que lo viven al 100%, te diría, no, son empresas muy grandes, esto va de las personas, pero desde el momento en que tú empiezas a notar que ya tienes eso en el ADN, como digo, marco de trabajo, el mindset, alineamiento de estrategia con ejecución, cuando ya tú empiezas a ver todos esos componentes juntos, es cuando te das cuenta que ya la organización está cambiando. Pero esto es, como dije, un nuevo journey y esto va a seguir y seguir y seguir. Lo dijo Ailín, ¿eh? Hoy es transformación digital, ágil, mañana no sabemos qué será. Aquí la constante es el cambio. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Pau. Bueno, yo quiero agradecer tanto a Paola, Ailín, Ronald por darse este espacio y compartir con nosotras sus experiencias, sus lecciones, los desafíos que han ido trabajando durante todo este proceso que ustedes vienen dando en su compañía, y agradecer a todas las personas que nos están acompañando. A nombre de la compañía les damos las gracias. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que se inscribieron y esperamos, creo que, al menos de mi parte, que podamos haber contribuido un poquito con la experiencia que tenemos y las heridas de guerra que tenemos hasta ahora en este tema de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias también, Stephanie. Muchas gracias a Stefanini por la invitación y por supuesto que muchísimas gracias también a los speakers y a todos los participantes en este espacio. De igual forma, muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a Stefanini por la invitación y esperamos pues haberles dado algo de nuestra experiencia y esperemos que les sirva mucho pues a los asistentes y a todo, bueno, a lo que de alguna forma también han hecho sus preguntas e hemos intentado responder en base a nuestro propio aprendizaje, ¿no? Gracias. Muchas gracias.